En un pequeño pueblo al borde del desierto, vivía una anciana llamada María González. Su pequeña casa blanca con contraventanas azules era conocida por todos los habitantes locales. Estaba un poco apartada de las demás casas, rodeada de un jardín humilde pero bien cuidado, donde incluso en el calor más intenso florecían brillantes flores. Cada mañana, apenas los primeros rayos del sol tocaban el techo de su casa, María se despertaba, encendía una vela frente a una pequeña imagen en la esquina de su dormitorio y susurraba en voz baja palabras de agradecimiento por un nuevo día. Nunca tenía prisa, sus movimientos eran pausados y tranquilos. Después de la oración matutina, María preparaba un desayuno simple, una taza de café fuerte y un trozo de pan con miel. Pero lo más importante en su ritual matutino era otra cosa. Cuando el desayuno terminaba, sacaba de su armario un viejo cuaderno de línea, una pluma, y se sentaba en una pequeña mesa de madera junto a la ventana. Cada día escribía una carta, pero no a familiares o amigos, sino a Dios mismo. Querido Señor, comenzaba cada carta. Hoy me desperté con un dolor en la espalda, pero cuando vi cómo floreció mi cactus favorito, olvidé el dolor. Gracias por este pequeño milagro. Las cartas de María eran sencillas. Hablaba de sus alegrías y tristezas, compartía sus pensamientos y dudas, agradecía por la ayuda y pedía consejo. A veces las cartas ocupaban solo unas pocas líneas y otras veces varias páginas. Cuando la carta estuvo terminada, María la releía, la plegaba con cuidado y la metía en un sobre. En los sobres nunca escribía la dirección, solo la fecha. Luego salía al jardín, donde bajo un viejo olivo había un desgastado buzón azul. Este buzón se lo trajo un día su hijo, antes de irse al norte en busca de una vida mejor. María abría la puerta chirriante del buzón y cuidadosamente ponía allí otra carta. Los vecinos consideraban a la anciana María un poco extraña, pero bondadosa. Los niños no la temían, y los adultos la respetaban por su sabiduría y disposición a ayudar con un consejo. Nadie sabía de sus cartas a Dios. Era su pequeño secreto que guardó en su corazón durante muchos años. La vida de María no siempre fue tranquila y solitaria. Una vez, su casa estaba llena de risas y voces. Hace 42 años, se casó con Jesús González, un carpintero local con manos de oro y un corazón bondadoso. Criaron a 3 hijos, los hijos Miguel y Ramón, y la hija Ana. María guardaba sus fotos en la cómoda del dormitorio, limpiando los marcos del polvo cada día. La desgracia llegó a su hogar sin que se diera cuenta. Primero se fue Jesús. Su corazón se detuvo justo en el taller, cuando terminaba la cuna para su nieto. Luego los hijos, uno tras otro, abandonaron el hogar familiar. Miguel se mudó a California, Ramón encontró trabajo en Texas, y Ana se casó y se fue a la costa este. Llamaban cada vez menos, apenas venían una vez cada pocos años. Están ocupados con sus vidas, escribía María en una de sus cartas a Dios. No les guardo rencor, aunque a veces me siento olvidada. Dales salud y bienestar, y a mí, paciencia y comprensión. A sus 73 años, María había aprendido a encontrar alegría en las pequeñas cosas, en la primera flor después del invierno, en el canto de los pájaros por las mañanas, en la conversación con la vecina a través de la cerca. Su casita, aunque pequeña, siempre estaba limpia y acogedora. En la cocina olía a pan recién horneado y especias. En la sala de estar había plantas de interior. Y en la veranda, 2 sillas de mimbre, aunque las visitas eran raras. Los domingos, María iba a la iglesia local. Siempre se sentaba en el mismo lugar en la tercera fila junto a la ventana y escuchaba atentamente los sermones del joven pastor Eduardo. Después del servicio, a veces se quedaba para ayudar con la limpieza o preparar un refrigerio para la escuela dominical de los niños. Los vecinos a menudo veían a María hablar sola en el jardín o en la cocina. La pobre anciana se ha vuelto completamente salvaje por la soledad, decían algunos. Ella habla con los ángeles, respondían otros. Sin embargo, María misma sabía que tenía conversaciones con Dios, continuando aquellas charlas que comenzaba en sus cartas. Sentía su presencia en el susurro de las hojas, en el cálido viento, en los rayos de sol que se filtraban a través de las nubes. En el mismo pueblo vivía Javier Hernández,
un joven de 19 años, a quien los lugareños trataban de evitar. Alto, delgado, con las cejas siempre fruncidas y una mirada desconfiada, tenía la reputación de ser un adolescente problemático. Su padre había estado en prisión durante 5 años, y su madre trabajaba en 2 empleos para llegar a fin de mes, y casi nunca estaba en casa. Javier ya había estado en la comisaría 2 veces, primero por hacer grafitis en la pared de un supermercado, luego por una pelea afuera de un bar. Abandonó la escuela el año pasado, se las arreglaba con trabajos temporales, y pasaba la mayor parte del tiempo vagando por las calles con otros chicos perdidos como él. Estos niños mexicanos son todos así, decían los vecinos, moviendo la cabeza, aunque la familia de Javier había vivido en América ya por 3 generaciones. Pocos intentaban ver detrás de su mal humor el dolor y la confusión, el miedo al futuro y la sed de comprensión. En un caluroso día de agosto, Javier tuvo una pelea con su grupo de amigos. Palabra por palabra, estuvieron a punto de pelearse, y él se alejó, hirviendo de rabia. Caminó sin prestar atención al camino, pateando piedras y murmurando maldiciones. Sin darse cuenta, se adentró en una parte desconocida de la ciudad, donde las casas estaban más separadas y las calles se volvían cada vez más desérticas. La sed y el cansancio lo hicieron detenerse. Al mirar a su alrededor, Javier vio una pequeña casa blanca con contraventanas azules y un jardín, donde, a pesar del calor de agosto, florecían flores brillantes. No había nadie visible en el jardín, y Javier, impulsado por un repentino impulso, saltó la baja cerca. Pensó en beber agua de la manguera del jardín y tal vez recoger algunas frutas de los árboles que crecían allí. Mientras se abría camino entre los parterres, de repente vio, bajo un viejo olivo, un buzón azul. El buzón parecía viejo y desgastado, pero estaba cuidadosamente pintado de color azul. Javier se acercó con simple curiosidad. La tapa del buzón estaba entreabierta, y dentro se veían sobres blancos. Decenas de sobres, apilados cuidadosamente. En ese momento, Javier escuchó pasos y una voz. ¿Qué estás haciendo en mi jardín, joven? Se dio la vuelta bruscamente y vio a una anciana con un vestido sencillo y un sombrero de paja, con tijeras de jardín en la mano. Su mirada era severa, pero no malvada, y esto, por alguna razón, incomodó a Javier más que si ella hubiera gritado o amenazado con llamar a la policía. Yo solo quería agua, murmuró Javier, listo para saltar la cerca y huir en cualquier instante. ¿Ah, agua? Preguntó María, observando atentamente al visitante no invitado. Bueno, eso se puede arreglar, pero normalmente se entra por la puerta, no por la cerca. Señaló un banco de jardín a la sombra de un árbol y añadió: Siéntate aquí, te traeré no solo agua, sino también limonada. Con este calor, el agua sola no es suficiente. Javier se sentó incómodamente en el banco, sorprendido de que la anciana no lo hubiera echado. Cuando ella desapareció en la casa, su mirada volvió a caer sobre el buzón azul. ¿Qué habrá dentro? ¿Cartas? ¿De quién y para quién? La curiosidad superó la precaución, y rápidamente abrió la tapa del buzón. Dentro había, de hecho, decenas, si no cientos, de sobres. Sacó uno al azar, en el que solo estaba la fecha: 15 de julio de 2024. El sobre no estaba sellado. Mirando hacia la casa y asegurándose de que la anciana aún no regresaba, Javier sacó una hoja de papel doblada y la desplegó. Querido señor, leyó y se quedó parado de asombro. Hoy pensé en Ramón. Cumpliría 50 años. Aún lo extraño todos los días. Javier rápidamente dobló la carta y la devolvió al sobre, sintiéndose culpable. Pero algo en esas simples palabras lo había conmovido. Recordó cuánto había extrañado a su padre en los primeros meses, después de su arresto. Cómo lloraba por las noches cuando nadie lo veía. María regresó con una bandeja, en la que había un vaso de limonada y un plato de galletas. No sé si te gustan las galletas de jengibre, pero no tengo otra cosa en este momento, dijo ella. Javier apresuradamente cerró la tapa del buzón y se enderezó. Gracias, murmuró mientras aceptaba el vaso. La limonada estaba fría y no demasiado dulce, justo lo que necesitaba en un día caluroso. Me llamo María González, se presentó la anciana, sentándose a su lado. ¿Y tú?
¿Cómo te llamas, joven? Javier, respondió él brevemente, evitando su mirada. ¿Vives cerca, Javier? Preguntó María. En el otro extremo de la ciudad. Te has alejado bastante. Deben haberte traído asuntos importantes aquí, dijo con un ligero tono de burla en su voz, pero no malicioso, sino más bien bondadoso. Javier se encogió de hombros, sin saber qué responder. Terminó su limonada, agradeció por el refrigerio y se apresuró a irse, esta vez por la puerta. Pero la imagen de la caja azul con cartas no salía de su cabeza durante todo el día. Al día siguiente, Javier volvió a la casita blanca con contraventanas azules. No sabía por qué había regresado, pero algo lo estaba atrayendo allí. Esta vez entró por la puerta y llamó suavemente a la puerta. Nadie respondió. Rodeó la casa y vio que no había nadie en el jardín. Como si obedeciera una voz interior, se dirigió directamente hacia el buzón azul. Esto está mal, se decía Javier. Pero sus manos ya abrían la tapa y sus ojos ya buscaban nuevos sobres. Tomó uno, con fecha de hace una semana, y leyó. Querido señor, hoy vi a un joven en mi jardín. Me recordó a Ramón a esa edad, esa misma mirada cautelosa, esos labios apretados. Mi Ramón tampoco siempre fue un niño fácil. ¿Recuerdas cuando rompió una ventana en la escuela? Estoy orando por este chico, Javier. Algo en sus ojos me dice que está sufriendo. Por favor, ayúdalo a encontrar su camino, así como ayudaste a mi hijo alguna vez. Javier se sentó de golpe en el suelo, atónito. ¿Ella estaba orando por él, que había entrado en su jardín sin permiso? Tomó otro sobre, más viejo, y leyó cómo María agradecía a Dios por la visita de su hija, cómo horneaban juntas un pastel con la receta de la abuela, cómo temía que pudiera ser su último encuentro. Día tras día, Javier regresaba al buzón azul cuando María no estaba en casa. Leía sus cartas y conocía la historia de esta mujer. Una historia de amor y pérdidas, de alegrías y tristezas, de esperanza y fe. Aprendió sobre su esposo Jesús, sobre cómo se conocieron en la fiesta del día de San Juan, cómo él le propuso matrimonio bajo el cielo estrellado del desierto. Supo de sus hijos, de lo difícil que le resultaba dejarlos entrar en la vida adulta, de cómo lloraba por las noches, pero nunca intentó retenerlos cerca. Estas cartas estaban llenas de tanta sinceridad, de tanta fe pura, que comenzaron a cambiar algo dentro de Javier. Empezó a notar la belleza del amanecer, a sonreír a los niños que jugaban en la calle, a ayudar a la anciana vecina a llevar las bolsas del supermercado. Una vez, incluso detuvo a sus antiguos amigos cuando intentaron pintar la pared de la nueva biblioteca de la ciudad. ¿Qué te ha pasado, Javier?, preguntó uno de ellos. ¿Te has vuelto un poco correcto? Javier solo se encogió de hombros. Él mismo no sabía qué le estaba pasando. Solo sentía que ya no quería ser el chico malo y confundido que había sido antes. Un día, mientras Javier leía otra carta bajo el olivo, escuchó detrás de él una voz suave. Ahora entiendo por qué vuelves. Se sobresaltó y se dio la vuelta. Allí estaba María con una canasta de tomates en la mano. Javier se levantó de un salto, la carta se le cayó de las manos. Esperaba ira, gritos, amenazas de llamar a la policía. Pero María simplemente lo miraba con una ligera tristeza en los ojos. «Lo siento», empezó Javier, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Ayúdame a llevar esta cesta a casa», dijo María. «Y luego, si quieres, haré té, y tú me contarás qué encontraste en mis cartas». Estuvieron sentados en la veranda, y Javier contó cómo las cartas habían cambiado su forma de ver el mundo. «No sé por qué hice eso», terminó bajando la cabeza. «Quizás porque necesitabas esas palabras», respondió María. «Quizás a Dios le agradaba que las leyeras. En lugar de enojo, comprensión. En lugar de acusaciones, aceptación. Algo dentro de él, que había estado apretado en un nudo ajustado durante muchos años, comenzó a deshacerse lentamente. «¿Puedo venir otra vez?», preguntó en voz baja. «Claro, mi puerta siempre está abierta para ti. ¿Y sabes qué? Me vendría bien ayuda en el jardín». Javier no solo ayudaba a María, sino que también comenzó a compartir su sabiduría con otros. Primero, con precaución, con su madre, que no podía creer en los cambios que había experimentado su hijo. Luego, con los niños más pequeños del barrio, a quienes comenzó a enseñar a cuidar las plantas,
contándoles historias similares a las que había aprendido de las cartas de María. ¿Saben qué hace la señora González cuando se siente triste? Les decía a los niños. Escribe una carta a Dios, y luego se siente mejor, porque cree que Él siempre escucha. Un día, Javier trajo a María a su amigo Alex, quien había perdido su trabajo y estaba pensando en involucrarse en el tráfico de drogas. María les sirvió té, los invitó a galletas caseras y les contó la historia de cómo su esposo Jesús una vez lo perdió todo, pero no se dio por vencido y comenzó de nuevo. Lo más terrible no es la caída, sino negarse a levantarse, dijo ella. Y estas palabras quedaron grabadas en el alma de Alex. Poco a poco, la casa de María se convirtió en un lugar a donde la gente iba en busca de consejo y consuelo. Algunos se enteraban de esto a través de Javier, otros por los vecinos. La anciana nunca rechazaba a nadie, siempre encontraba una palabra amable y un consejo sabio para cada uno. Y el buzón azul bajo el olivo se convirtió en una especie de leyenda local. Se decía que si uno escribía su carta a Dios y la ponía allí, la oración sería escuchada. Pasó un año desde el día en que Javier se adentró por primera vez en el jardín de María. La ciudad parecía haberse transformado. Lo que comenzó con las simples cartas de una mujer solitaria a Dios, creció en un verdadero movimiento de bondad. Javier se inscribió en un colegio comunitario y estudió jardinería, mientras continuaba ayudando a María y a otros ancianos de la ciudad. Organizó un grupo de jóvenes que cuidaban los parques y plazas, plantando árboles y flores. María, a pesar de su edad, se convirtió en el alma de este movimiento, compartiendo sus conocimientos sobre plantas y su fe en que incluso el más pequeño acto de bondad puede cambiar el mundo. En el día de su 74º cumpleaños, toda la ciudad se reunió en su jardín. Incluso sus hijos vinieron, sorprendidos de cuántas personas habían venido a felicitar a su madre. Se organizó una verdadera fiesta con música, bailes y refrigerios. Cuando el sol comenzó a ponerse, Javier subió a una pequeña elevación y contó la historia de cómo las cartas de María cambiaron su vida. Mostró a todos el buzón azul, que ahora estaba recién pintado y rodeado de flores. A veces, nuestras oraciones más profundas responden a las oraciones de otros, dijo. Dios escuchó a María, y a través de ella nos escuchó a todos. Y en ese momento, como confirmando sus palabras, el último rayo del sol poniente cayó sobre el buzón azul, rodeándolo con un resplandor dorado. Amigos, gracias por ver esta historia sobre María, Javier y el buzón azul. Espero que haya tocado su corazón y les haya recordado que nuestras oraciones y acciones bondadosas pueden cambiar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de las personas que nos rodean. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más de estas inspiradoras parábolas, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los nuevos videos. Tu apoyo nos ayuda a crear más historias conmovedoras que recuerdan las verdades simples pero importantes. Comparte este video con aquellos que puedan necesitar un poco de esperanza e inspiración. Y recuerda, a veces, las personas más comunes, como María con sus cartas a Dios, pueden convertirse en verdaderos ángeles en nuestras vidas. Hasta la próxima en las siguientes historias.